claro que una fuerza sobrenatural. Bueno, Alfredo Serrano Mansilla es un tipo muy querido por todos los que lo conocemos. Apreciado, respetado, pero además querido. Y hoy va a presentar en la Feria del Libro este libro, El gol que faltaba. Es una novela, es decir, no es el rol en el que lo vemos siempre, que es un consultor político, un sociólogo, una persona que nos enseña qué está pasando, sino que es una novela que habla de... Hola, Alfredo. Hola, Roberto, ¿cómo estás? ¿De qué habla? ¿De política y fútbol? Habla de fútbol y política y habla de una ficción que es, imagínate que el mejor jugador de fútbol argentino del mundo y de todos los tiempos, podría ser, ya hemos tenido varios, en su último año de carrera tiene que decidir si sigue jugando, si se va a Estados Unidos, Arabia Saudita, sigue... Y de repente recibe una postal enigmática, sin remitente, pero que le sugiere, le propone, le tienta a decir: Argentina te necesita, debe ser candidato presidencial en las próximas elecciones. Se lo piensa en su último año de carrera, pasan muchas cosas y decide lanzarse a la aventura, nada más y nada menos que ser pues el próximo presidente de la Argentina. Y yo creo que esto es un thriller electoral que además, como todo, yo creo que en la literatura está poco explotada las elecciones y la política. Porque además está interesante porque el último día, el día de la votación, se resuelve la intriga. Claro. Es como cualquier thriller, tiene que tener un desenlace y las elecciones tienen esa virtud, o depende si te gusta o no el resultado, pero ese día sabemos quién es. Y yo creo que esto me permitía, de alguna manera, Roberto, liberarme de tanta autocensura que uno se impone. Muchas veces te pasará seguramente que no dices siempre todo lo que piensas. No, la gente cree que sí, pero no. Yo estoy seguro que no. Uno se guarda, procesa, matiza, tamiza, y yo creo que tenía necesidad de... Vivo en la Argentina, trabajo... intentando entender la Argentina, era una fórmula de liberarme de esta autocensura que uno se impone, jugar con la ficción, también para poner encima de la mesa pues muchas experiencias que he tenido en lo profesional en América Latina y en la Argentina, y esos laberintos íntimos que son las elecciones, que además magnifica todo. Te habrá pasado que todo se exagera. En las elecciones es toda una exageración, donde una palabra parecía que va a ganar o perder unas elecciones, un debate presidencial, un eslogan, un jingle, la relación entre los asesores y el candidato, el entorno familiar, cuán importante puede ser la mamá del candidato, los amigos del candidato, a veces más que cualquier político, cómo a veces intentan siempre llevarte a esta avenida de que te calles, que seas moderado. Yo creo que es muy interesante cuando colisiona un jugador de fútbol de alta envergadura que le está diciendo a sus asesores, déjenme que voy a hacer lo que se me cante. Y todo ese juego, incluso llevado al extremo, cómo la democracia no tiene respuestas, por ejemplo, para que el último día de las elecciones, el día de las elecciones, imagínate que 5 provincias de la Argentina hay unas tormentas y un diluvio y no pueden ir a votar. ¿Qué ocurre? ¿Se reconoce el resultado? Si en 5 provincias que representan, no sé, el 40% del electorado no pueden ir a votar por lluvias, ¿se repiten las elecciones? ¿Se reconocen? ¿Le permiten ir a votar? La democracia, que yo sepa, no tiene pensado en casi ninguna constitución y legislación. ¿Qué ocurre? Bueno, la novela intenta llevar al extremo, sin filtros, sin prejuicios, porque eso es lo lindo de la ficción y de la literatura, es que el que escribe, que es un amigo del jugador, no tiene nada que ver conmigo y casi... ¿Y es verosímil? Cuando lo lea me lo voy a creer. Yo creo que te vas a creer muchos pedazos. Incluso vas a reconocer periodistas, vas a reconocer momentos de alta tensión y de alto voltaje, incluso episodios propios del terreno electoral. Se dan inhabilitaciones kafkianas, extrañas, surrealistas, que yo diría que, visto lo que estamos viendo en el mundo, parecerían cada vez más reales. Yo creo que vas a encontrar muchos trozos, pedazos que uno puede evocar permanentemente a lo que pasa en la Argentina, en Bolivia o en México. ¿Y te diste el gusto con esta ficción de contar muchas cosas que no querrías contar, que te resultaría incómodo? Hay un momento muy especial, Roberto, que me ha tocado ver, que es cuando el candidato presidencial ve una encuesta. Y esto me ha divertido mucho en la ficción. Le ha pasado bien en el momento de relajarse y decir, claro, porque es procesado a veces por... hay políticos más profesionales, pero hay gente que viene de gente que no conoce de números, de matemática, de estadística, de opinión pública. Y le toca procesar al candidato, pero también a la esposa del candidato o a la madre del candidato.
Y la madre del candidato puede decir, pero si yo le he preguntado a 10 personas y están diciendo lo contrario de lo que dicen las encuestas. Y se arma un debate que seguramente has tenido el día a día, en una cena, en un almuerzo, con amigos. Pero los días anteriores a las elecciones todos quieren que le diga cómo están las cosas. Y cuando lo digo me dicen, no, pero... Yo, ¿para qué me estaban esperando para preguntarme si todos tienen su versión? Y de hecho ese día, que le dedico muchas páginas en el episodio final, el día de las elecciones a mí me parece que es realmente muy fértil para hacer novelas, series, películas, porque hay una alta tensión, además hay tanta incertidumbre que lo que genera es que todo el mundo nos creamos cualquier cosa. O sea, la incertidumbre busca certidumbre. Lo hemos vivido juntos, en absolutamente. parte. La última elección muchas veces somos los primeros. Además, es imposible que no te permee. Y además lo digo incluso con cuota de responsabilidad y de asumir los errores que ocurren en cualquier campaña. Uno se condiciona, se sesga. Incluso el que cree que quiere que pase algo se deriva. Y por lo tanto es muy interesante. Absolutamente, eso. Claro. Hay que reconocerlo sin ningún tipo de pudor. Sí. El deseo lo lleva a uno a cometer equivocaciones. Pero además es legítimo, la vida es así. Yo creo que además es una pulsión necesaria desear cosas y condicionarse para cosas. Lo interesante es que el día después tienes que pararte y pensar. Me gusta la idea, además, porque acá siempre se dice, bueno, viene fuera de la política, y en realidad es un empresario que hizo político toda la vida desde el otro lado, ¿no? Un jugador de fútbol sí vendría desde otro lugar. Y además, fíjate que tenemos un país aquí al ladito, que es Paraguay, que Chilavert fue un candidato presidencial, es un arquero reconocido. Hay jugadores, yo soy muy futbolero, hay un jugador liberiano que jugó en el Milan, Balón de Oro, UEA, que es presidente de Liberia. O sea, Berlusconi era presidente de un club de fútbol. Bueno, hemos tenido jugadores, no sé, Valdano, uno diría, bueno, ese tipo está mejor preparado que muchos para ser presidente. Absolutamente, y de hecho, lo interesante de la novela es que esta persona que viene de afuera propone cuestiones. Y voy a provocar con una, que en un momento determinado, cuando está con su grupo de asesores, le dice, ¿tú qué quieres proponerle al país? Y él dice, bueno, yo tengo mucha plata y lo que quisiera es poder financiar la deuda que tienen todos los argentinos con los bancos. ¿Por qué no voy a comprar la deuda de los hogares? No hablo de la deuda externa, sí, la deuda privada. La deuda de la gente privada. Sí. Y si yo tengo mucha plata, si no lo hizo Pablo Escobar con la deuda externa en Colombia, ¿no lo puede hacer un multimillonario? O decir, yo no voy a presentar vicepresidente. ¿A qué me vale a mí un vicepresidente? Esa confrontación de alguien que viene muy de afuera con la política en un momento de alta crisis de representatividad de la sociedad argentina, incluso juego con una hipótesis de trasfondo que es que yo creo que vamos a estar más pronto que tarde en la Argentina con mucho más partidos de los que hay. De hecho, ahí ya compiten 9 partidos en la novela. Por ejemplo, un ambientalista. ¿Por qué no va a haber en la Argentina en los próximos años un partido verde? Bueno, además hay mucho que discutir en los próximos años sobre ambientalismo. De hecho, en Alemania, en Francia, incluso en Ecuador, hay partidos que han sido competitivos, que conforman ya gobierno. Por lo tanto, ahí hay un partido que es un partido ambientalista, animalista, que es competitivo y es nuevo. De hecho, utilizo mucho esa idea de mucha fragmentación y atomización, donde aparece un jugador, están los libertarios, el peronismo partido en dos. Todo eso para mí es muy divertido. No me centro tanto en el resto de candidaturas, sino a partir del candidato me permite hacer incluso cómo reacciona un candidato cuando el presidente de los Estados Unidos, es otro episodio, dice que el vino argentino es una porquería. O sea, imagínate que el presidente de Estados Unidos podría decir, porque hoy se dice cualquier cosa, que el vino argentino han encontrado una falla de calidad y que no se debe de tomar en Estados Unidos. ¿Qué debe decir un candidato? ¿Callarse, como le dirían los asesores? ¿O hablar? Yo hablaría, sí. Bueno, ahí esa es la cuestión de que, fíjate que ¿qué te diría un asesor? No digas. Claro, no. No, bueno, y un poco en todo ese recorrido de la novela me permite llegar a episodios como, ¿y si un candidato se le destapan trapos sucios? Estamos hoy en día asistiendo a cuál es el pasado de Milei o de Karina Milei. Así es. ¿No? Es así. ¿Qué hacer cuando te destapan los trapos sucios? En la novela, uno de los episodios es que él, como mejor jugador del mundo, había podido viajar a la Luna. ¿Qué se hace? ¿Se afronta? ¿Se esconde? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se cuenta? ¿Cómo...? Todo ese tipo de aspectos. A mí me interesaba mucho si hay que ir incluso detrás de lo que dice la mayoría o no, si hay que ser sincero o no, si hay que ir de frente o con subterfugios, todos esos aspectos. La verdad es que todas esas cosas nosotros las hemos vivido, es decir, hemos estado cerca, hemos dado nuestras opiniones sobre lo que había que hacer, y después las sorpresas, ¿no? Como pasó con el caso de Massa, que uno lo veía
a mí personalmente me pareció excelente lo que... Todos los últimos 3 meses de Massa me parecieron a la puta. Me sorprendió el tipo, ¿no? Me sorprendió. Pero después lo cagaron a palo. Claro, porque también es un poco eso, ¿no? Es decir, no supimos bien que... Yo, ese tema de por sí o por no, yo estuve el día de la reunión cuando se decidía un poco el debate y qué sé yo, y las preguntas, y de todos nos pareció fantástico ponerlo en esa situación a Milei. Resulta que Milei después salió bien con eso. Claro, porque es difícil entender a toda la sociedad con todas las variables. De hecho, yo te reconozco además internamente, lo he hecho público y me gusta hacerlo público. ¿Por qué nos equivocamos en la última encuesta faltando 14 días? Los encuestadores suelen decir muy poco nos equivocamos. Y a mí me gusta mucho decirlo, porque aprendimos mucho. Fíjate que hicimos 5 preguntas sobre Milei y Massa. Y había 4 que era a favor de Massa y una a favor de Milei. La intención de voto estaba pareja, faltaban 15 días, había mucha tasa de rechazo, por lo tanto no sabíamos qué pasaba en ese universo, pero creíamos que ganaba Massa, faltando 14 días, 15 días, porque había 4 preguntas que testeamos los dos. Claro, cometimos el error de preguntar lo que quieres escuchar. ¿No te pasa cuando vas a un amigo que tú no le quieres que te diga una respuesta y que condicionas la forma que le cuentas las cosas? Por supuesto. Siempre pasa. Por supuesto. Pues ¿cómo preparas tu cuestionario? Va sesgado por el querer que pase algo. Bueno, ahí entramos en el terreno de que no somos objetivos, como se suele decir, y que todos nosotros tenemos una intención, ¿no? Pensaba que si Messi quisiera ser presidente, sí, tendría una posibilidad grande de serlo. Es lo que me paro muchas veces a pensar. En una Argentina en búsqueda de liderazgos, en una Argentina con una gran crisis de representatividad, además yo sostengo que Milei es el hijo de un proceso de descomposición de la clase política, no el padre, que es diferente. Una cosa es cuando eres un líder tan fuerte que lo que haces es, no sé, catalizar... Es el resultado de lo que hicieron los otros. Es una consecuencia. Ahora está, él quiere ser el padre. En ese momento está, en el interín en que él no solo quiere, sino se cree que ya es el padre. Y el error siempre es creer que el resultado electoral siempre explica lo político. Bueno, eso es parte de la discusión que hay ahora, de los que queremos discutir qué pasó y cómo llegamos a esto, y los que dicen, no discutamos nada. Y nosotros decimos, pero mira que si no discutimos nos va a volver a pasar. y mira dónde llegamos con este tipo. Pero es difícil, como está la sociedad, tener ese tipo de discusiones. Ya está golpeada, está dolida, está sensible. Y me parece, por eso me parece tan verosímil, ahí podemos entrar. ¿Cuántos que han escrito, no? Estaba pensando, sobre fútbol escribió Galeano, escribió, cada uno a su manera, ¿no? Cómo utilizaba el fútbol Soriano, bueno, Fontana Rosa. Es tan parte de nuestra vida, de nuestra cultura, está tan metido dentro nuestro, que es una excusa para hablar de muchas cosas. Claro, para mí me encanta, adoro el fútbol, y me parece que aparte es un fenómeno popular, y por eso siempre, cada vez que cierta, como le dicen los peruanos, cierta izquierda caviar me miraba raro porque tenía que irme a ver un partido del Barça. No, es parte de la cultura popular y es parte de las emociones, de las contradicciones, porque incluso no me vale aquel que dice que sí, es parte, hoy en día es una burbuja exageradamente de multimillonarios, pero ahí están las contradicciones de nuestro día a día. No siempre, yo tengo un teléfono que seguramente está hecho por una transnacional, eso son parte de nuestras propias contradicciones. El fútbol tiene pasiones, tiene una forma además de conectar con la sociedad, y yo creo que en la Argentina particularmente la política y el fútbol están muy asociados. De hecho, el propio Macri, Macri viene fue de ahí, el gran ejemplo, ¿no? Macri fue el gran ejemplo. El buen ejemplo, y fíjate como Riquelme, hoy en día hay una disputa también en términos futboleros. Sí. Hay tantas historias de fútbol y política, de jugadores, de entrenadores. El propio Menotti ha tenido posiciones políticas. A mí me parece que es sumamente interesante como excusa, también porque alguien que viene del fútbol me parece que es visto por la política, y yo creo que puede pasar en la Argentina, ¿cómo abordo yo? O sea, hay un episodio que los millonarios de la Argentina, los 10 hombres más poderosos que uno podría pensar quiénes son en este momento, le piden que se caiga, que se quite de la candidatura. O sea, le están exigiendo que le quiten, porque les jode, les molesta que un jugador con tanto éxito y con tanta plata pueda ocupar un rol
que a ellos le puede incomodar. Se convertiría en un tipo muy poderoso. Incómodo para el mundo de los millonarios porque es otro millonario que está en el otro lado. Claro. Y esto pasa a veces. Es una disputa al interior de los que tienen mucha plata. Uno desconoce, pero no es monolítico el mundo de los grandes empresarios. Son homogéneos. Intento jugar con eso y además una campaña electoral también distinta porque hago algunas travesuras. Hay un momento donde en su último año de fútbol él juega en España, en un equipo de Barcelona, ya se podrán imaginar quién. La final de la Copa de Europa de fútbol la juegan en Buenos Aires, en compensación con que la Copa Libertadores se jugó en Madrid. Claro. Era una cosa que necesitaba decir en la literatura, que por qué no Europa deja su eurocentrismo, Claro. y por qué no ciertos sectores de Argentina y de América Latina dejan de mirar afuera como si fuera lo máximo, y una suerte de justicia poética, futbolera, que la final de la Copa de Europa del mundo se jugaría en Buenos Aires, y tiene un episodio sumamente divertido con esas contradicciones de ver a los equipos de Europa llegando a Buenos Aires para jugar acá, como una forma también de poner en jaque lo que ocurrió, ¿no? Hace tiempo de que América tenía que ir a buscar a jugar a Madrid, claro, por un momento muy determinado, ¿no? Vos sabés que Macri tiene esta idea del Assad, porque cree que acá puede haber una superliga y que no traería a los jugadores de vuelta porque son muy caros, pero que sí podría haber una próxima generación de jugadores que no se fueran, porque vos le pagarías el sueldo de esa Assad, les pagarían el sueldo, le invertirían a largo plazo, porque su negocio después es que te lo devuelva. Y en el fondo, cuando vos escuchás esa historia, no me la contó él, pero me la contó gente muy cercana, y un poquito te tienta, ¿no? Es decir, yo estoy en contra porque yo me crié en un club, mis amigos nos criamos en un club que nos salvó de muchas cosas, estar adentro de un club, vos me entendés. Pero también hay un sueño de los argentinos, decir, ¿por qué no tenemos una Superliga? Si todos los que estuvieran allá estarían acá. Ahora, ¿cómo veríamos a Messi si viviera acá? ¿Sería igual que si vivía allá? Bueno, creo que tocas una de las claves de la novela, porque una cosa es el jugador exitoso que está afuera triunfando a nivel global, que cuando le toca hablar de las cosas cotidianas acá. Exacto. Por algo no hablan. Y de hecho, claro, no hablan y se escapan. No, claro. Y se escapan y tienen esa dificultad, porque además, y eso es algo muy interesante, todo el que entra en el campo de la política entra en la trituradora de la política. Así es. De hecho, el presidente Javier Milei dijo: yo no voy a volar en aviones comerciales, en aviones públicos del gobierno, porque quiero ir en aviones comerciales, y duró 3 meses en su toma de decisión. Claro. Yo presento mi libro en la Feria del Libro y dice: ay, no, es muy peligroso, me pueden hacer una cosa en contra, lo presento en otro sitio ya con todo cerrado. Es que es muy difícil. Es que una cosa es cuando se creen desde afuera, siendo panelistas, sí, y otra cosa es cuando le toca estar en la cancha. Y eso para mí es muy interesante, porque desde afuera a un jugador del mundo le parece todo fácil, pero cuando le toca estar sometido al escrutinio de los medios de comunicación, él, por ejemplo, tiene una relación jodidísima con los medios de comunicación. ¿Qué hace con el debate presidencial? Por ejemplo, eso es un aspecto que a mí me divierte mucho, el momento del debate presidencial. Él dice: pues no voy a ir al debate presidencial, me voy a quedar con mi madre comiendo empanadas y voy a hacer un streaming a la misma hora, el debate presidencial, charlando con mi madre, tomando vino y empanada. Yo creo que esto, que es ficción, no me extrañaría que más pronto que tarde cualquiera lo pueda hacer. Claro. Porque hemos visto cualquier cosa, ¿no? Claro, así. Bueno, vimos un presidente que le dio la espalda al Congreso para abrir las sesiones extraordinarias. O no sabe cuántos perros tienes en su casa. O sea, yo no había visto nunca... Además, yo hago una deducción, por mi lógica, que si uno no sabe cuántos perros tienes en tu casa, es muy difícil saber cuál es la inflación de un país. O sea, si yo no sé contar el número de perros que tengo en mi casa, y lo digo con mucho respeto, sí, no sabría. No podría confiar en una persona que no tiene la capacidad precisa para saber cuál es el dato del precio de la leche. Ahí veo cosas que, insisto, a veces pareciera que me he quedado corta con la ficción en la literatura, viendo lo que está ocurriendo en la realidad argentina. Hay una mezcla ahí de ficción y de cosas que vos te gustaría decir, pero no decís, porque si uno dice todo lo que piensa, hiere a muchos, complica situaciones, qué sé yo, ¿no? Te permitió las dos cosas. Sí. No todo es verdad, no todo es ficción. Claro, ese es el juego de decir las cosas sin filtro. La literatura tiene ese encanto. Yo creo que los grandes cineastas, los grandes literatos,
han podido decir muchas cosas y yo tenía como una suerte de terapia que uno tiene que hacer cuando aborda las cosas. Y además uno no solo analiza, sino uno cree en determinadas cosas. No lo quiero nunca jamás en mi vida esconder. Yo creo que puedo contar muchos momentos de la historia política argentina o latinoamericana que me ha tocado vivir. De hecho, incluso los asesores son asesores internacionales, ¿no? Inclusive juego al extremo porque uno de los asesores internacionales, hay un quinteto asesor, busca los mejores, es boliviana. ¿Por qué digo boliviana? Porque a veces despreciamos todo lo que viene de ciertos países y me gusta ponerlo en valor. Claro. No siempre es lo mejor lo que viene de España o de Francia o de Estados Unidos, que sí, que puede ser, pero ¿por qué no la jefa de los asesores mexicana y hay otra boliviana? También hay un canadiense. Es decir, que quería un poco problematizar este universo, ¿no? Esta mirada a veces por encima del hombro que tiene desde Europa, desde Estados Unidos. Por eso sí, me atrevo a contar un montón de cosas que, como tú dices, sin filtros, y el proceso lo disfruté mucho y creo que bueno, ahora la idea es que la gente lo lea. Va a estar además hoy acompañándome Álvaro García Linera y Fernando Signorini en la presentación del libro. Estoy feliz. Qué buen dúo que armaste, no me digas. Quería un hombre de la política como es Álvaro, Sí, y que además no fuera argentino, porque conociendo mucho a Argentina, Álvaro, que va a estar ahí en la Feria del Libro hoy, y Fernando Signorini, que viene del fútbol, pero es una persona con mucha ideología. Claro. Así que bueno, ellos me ayudarán a presentar el libro ahí a las 5:30 hoy. ¿Estás contento? Sí, a veces uno necesita, no sé si te pasa, Roberto, pero en el día a día uno tiene Bueno, yo me estoy refugiando mucho en la lectura de novelas, así para salirme un poco de... ¿Estás leyendo? Sí. Yo creo que hace bien, creo Sí, que... me hace muy bien. No es frívolo. Me había a veces. alejado un poco y ahora volví Hace ahí. bien. Sí, me hace sentir mejor, la verdad. A mí sí, me pasa exactamente lo mismo leerla. De hecho, había poca literatura de novelas políticas. Yo soy enamorado de Manuel Vázquez Montalbán, de Andrea Camilleri, Claro. que ahora estaba leyendo un griego, que Petros, que es una locura, como explica todos los thrillers en base a la política griega. Y creía que le faltaba, me divertía mucho el campo electoral, porque de verdad, el campo electoral... si uno lo mira alejado y si nos vinieran a ver cómo hablamos y pensamos, hemos hablado muchas veces, hay una tensión extrañísima, la cantidad de veces que miras el teléfono, que cree que en cada dato se termina el universo, que piensas que cualquier acontecimiento, por muy minúsculo que es, lo magnificas pensando que se dirime. O sea, ¿cuántas veces hemos dicho, con esto se ha definido las elecciones? Claro. Nunca pasa eso. O sea, no es... Ahora, a nosotros nos toca, bueno, no quiero hacerte, pero lo hemos vivido en parte juntos. Yo cuando perdió Scioli, me alquilé una casa en Valeria del Mar, a 20 cuadras de la playa, en una cortada donde no pasaban los autos, y me fui solo. Más no me podía castigar. ¿Viste? Y los últimos 2 meses, cuando vi que a mí me da la impresión de que ganaba Milei, me subí 5 kilos, me puse muy mal. Y una vez que ganó, se me pasó, como diciendo, bueno... Ya está. Ya está, ahora tengo que seguir viviendo. Pero lo vivimos con tanta pasión, nos sentimos tan protagonistas de última, no sé, qué sé yo, que no lo somos, pero estamos cerca, nos enteramos de las cosas que pasan, y juega mucho. Entonces poder jugar, decir, bueno, lo voy a escribir en ficciones. Porque además, a mí me pasa que yo estoy hablando y trato de acercarme todo lo posible a la verdad, cosa que hoy está vapuleada, la verdad, ¿no? Y estoy recibiendo mensajes todo el tiempo de gente que se queja de lo que yo digo. No, y yo no me quiero enemistar con todo el mundo. Tampoco. Claro, es que es difícil. Claro, es difícil. Es difícil. La ficción por ahí te permite. Y te digo más, gente que yo respeto, admiro y qué sé yo, pero que en mi trabajo diario, uno habla 3, 4 horas todos los días, bueno, en algún momento criticás algunas cosas de eso. Y por ahí eso puede hacerle pensar a esa persona, ¿cómo ahora no me respetás más? No, bueno, estoy trabajando, dentro de un rato voy a hablar bien de vos. Claro, luego. la crítica es, y además en la época electoral, como que además hay una Bueno, suerte ahí hay de una mandamiento de que te tienes que callar. Claro. Porque encima, ya en la política pasa que el silencio a veces es necesario, pero en las elecciones, o sea, hoy, no sé, yo voy a poner un ejemplo de afuera en la que yo me callo. Hoy me voy a Bolivia, hay una interna feroz. Feroz. Yo la estoy viviendo minuto a minuto y en primera persona. Pues es un país que conozco y que tengo un vínculo muy fuerte. Yo estoy callado. Yo estoy muy callado. Si estuviéramos en la etapa electoral estaría todavía más callado. Claro.
no sé si es correcto o no, eso es un dilema que es lo uno que te tiene, pasó, es el sí. dilema que tenemos permanentemente. Bueno, la ficción te permite esa válvula de escape de decir cosas que verdaderamente quieres, que tienes adentro, que incluso me parece interesante como... esta relación a mí me parece como que hay una sobredimensión del candidato, a veces exagerada, como ponemos demasiado foco, porque es claro, es como en un concurso de baile, se fija en el que baila, pero esta persona viene años entrenando si baila, no baila, Claro. el público que lo baila, pero nosotros miramos ese ratito nomás. Sí. Y eso a mí me parece que en política, te pongo el caso mexicano que estamos trabajando mucho. En México hay elecciones el 2 de junio. Va a ganar por goleada la candidata de izquierda Claudia Sheinbaum. Por goleada. O sea, se rompe el mito de que la derecha avanza en el mundo. En México. La izquierda, sin titubeos, diciendo soy de izquierdas, va a ganar por 25 puntos. Es seguro. El 2 de junio, primera mujer y discípula un poco de Andrés Manuel López Obrador. Fíjate que si vas a México, vas a ver que pareciera que no hay campaña electoral. ¿Por qué? Porque lo que hay es política. O sea, no es necesaria el show comunicacional de un jingle, un eslogan, un debate presidencial prácticamente es insignificante. O sea, no se discute de esas herramientas que nos vuelven locos en las campañas electorales, que estamos todo el tiempo hablando, aquel ha propuesto, ha dicho, ha dado una entrevista. No, porque en México se impuso la política, la gestión, la comunicación política, el afrontar con ideas, con valentía. Imagínate que Andrés Manuel López Obrador antes de la campaña dice, quiero plantearle al pueblo una reforma constitucional de 100 artículos, por ejemplo, nada más y nada menos, que el salario mínimo nunca puede estar por debajo de la inflación constitucionalmente. Un tema que para Argentina podría ser interesante discutirlo. Claro. Es más, a mí me encantaría que la oposición argentina lo discutiera, Claro. en vez de estar solo detrás de la ley de bases. Claro. Es decir, que mañana estuviera diciendo, tenemos una propuesta... Bueno, Máximo dijo una vez una frase que a mí me resultó muy interesante, la repetí muchas veces, que dijo, los números tienen que cerrar pero con la gente adentro. Ese podría ser un pacto de mayo para mí. ¿No? Es decir, Ese es el verdadero pacto, ¿no? claro, ese debería ser el pacto. Yo incluso a veces me pregunto, por eso me admiro mucho a México, miro mucho a Colombia. En Colombia Petro tiene minoría parlamentaria, minoría. Necesita a los liberales para sacar reformas que los liberales no le aprueban. Bueno, acaba de aprobar ahora una reforma pensional, parecida a las que se hicieron acá con el kirchnerismo, muy fuerte, gran, de inclusiva, de ampliar a mujeres que no habían podido tener trabajo formal. Bueno, lo ha logrado. Bueno, lo que yo creo que tiene Colombia y tiene México es que incluso una derrota parlamentaria es una victoria política. Y eso es sumamente interesante. O sea, a veces se pierde en la aritmética parlamentaria, claro, pero eso es un campo fértil para la próxima victoria política. Y yo creo que acá a veces hemos hecho demasiado, aquí le llaman poroteo, ¿no? Demasiada contabilidad parlamentaria, que está bueno, que hay que hacerla, ojo, no estoy subestimándola. Pero a veces no solo es una calculadora para saber cuántos tengo en el Senado y en el Congreso. A veces tienes que traer iniciativas que, aunque sean derrotadas en las instituciones, conectas con la sociedad. Y yo creo que hay 12 millones, 11 millones 596 mil personas que votaron por una alternativa a Milei en la segunda vuelta. Yo no me olvido nunca de ese número. 11 millones 596 mil argentinos y argentinas, Roberto, que están esperando que les representen. O sea, y eso no son mileístas. Y además votaron por otra alternativa en un momento difícil económicamente del país. Sí. Esos 11.596.000, que si le suman los votos nulos blancos, casi 1 millón más, y los que no votaron, 8 millones más, pero me voy a olvidar de los otros, están queriendo abrazar ideas y propuestas. Es un pueblo en busca de una representación. Si no, se va a dar lo que me dice Álvaro García Linera siempre, que se va a seguir dando una diáspora. O sea, como ya pasó. De hecho, Milei es consecuencia de esta diáspora, de esta crisis de representatividad que se fue yendo del macrismo y del peronismo, buscando cualquier otra cosa. Yo creo que hay en este momento condiciones. Yo, de hecho, me paro a pensar como si fuera una novela de ficción. Si yo fuera del bloque de los diputados en ficción, lo que haría es que todos los días yo llevaría 20 iniciativas legislativas para bombardear al Senado, bombardear en el buen término, propositivamente sobre vivienda, sobre precios, sobre salario, sobre lo que preocupa a la gente. Y no estaría hablando de la ley de bases tanto, estaría hablando de mis propuestas. Claro. O sea, si yo pudiera una semana meter 150 iniciativas legislativas propias, la agenda cambia. Claro. Ese tipo de cuestiones que parecerían ficción,
Yo creo que es sumamente interesante cuando lo llevas a la realidad. México y Colombia me parece que lograron... ¿Lo hacen? Sí, de hecho, Petro en eso, el primer día, asume 7 de agosto, el 8 de agosto se va con la propuesta de reforma tributaria. Un día. Un día ya estaba el ministro de Hacienda exponiendo en el Congreso la reforma tributaria. Está intentando sacar reforma laboral, reforma pensional, reforma en salud. La reforma en salud no le sale. No tiene mayoría. ¿Qué hace? Busca la Constitución y mira que hay un artículo que puede intervenir al sector privado. Y acaba de intervenir a las grandes corporaciones de seguro de sanidad privada en Colombia. Un quilombo. Y sí, eso es la política. La política es eso. Claro. O sea, la política no es otra cosa que eso. Entonces, esto lo hace con salud. Ahora acaba de aprobar pensional. Ha tenido dimes y diretes, laboral. Pero a AMLO le pasa lo mismo. AMLO se va. AMLO dice, no, aquí vamos a discutir todo. Lo primero que hizo AMLO fue... Dice, yo voy a hacer una reforma tributaria sin tocar ningún impuesto. Se pusieron todos como locos, le llama austeridad republicana. Claro, lo que le hizo fue es quitarle los privilegios tributarios a unos pocos. Todo lo contrario de lo que ha propuesto Milei en el régimen de inversiones. Massa lo propuso, por lo menos en el último presupuesto había un detalle de cuáles eran los privilegios de las corporaciones. De hecho, Axel lo dice permanentemente. 4,5 puntos del PBI. 4,5 puntos. Es que eso hizo AMLO. Lo que hizo fue un incremento recaudatorio quitándole los privilegios tributarios, además de luchar contra la corrupción. Habría que preguntarse por qué no. Vos sabés que ese detalle que presentó Massa fue un trabajo que pidió Cristina. De acuerdo, perfectamente. Vos lo sabías también. Y que fue peloteado con ella, lo trabajó. Es decir, Cristina estaba muy convencida de que había que poner el tema sobre la mesa. Y nunca se terminó de poner del todo, ¿no? No está en agenda. Eso es lo que a mí a veces me llama un poco más la atención. De la necesidad de instalar más cosas propias de agenda. Claro. Por ejemplo, pongo un ejemplo que a mí me maravilla, y es la constancia del sí se puede hacer las cosas. Axel Kicillof crea la cuenta DNI. Sí. Yo la uso. Sí, la uso en provincia, vivo en provincia. Es fantástica. Es un mecanismo para decirle a la ciudadanía, va a comprar usted con descuento para que amortigue un poco la subida de los precios. Y plantea un sí se puede. Hay una cantidad de gente, de hecho en Capital creo que hay por muchos lugares también, claro, que la busca, bueno, el previaje en la anterior gestión. Así es. Yo creo que se trata de empezar a pensar en ese tipo de cosas. Bueno, eso es creatividad, que es lo contrario a lo mediocre que hemos vivido en los últimos años. Hay mucha mediocridad, la verdad. Es eso, es porque además... No puedes caer siempre en el lamento, en el no se puede. Por eso a veces creo que la aritmética parlamentaria... ¿Hubo algo de eso en el gobierno de Alberto? Yo creo que sí, hubo mucho de no se puede. Hubo mucho yo creo que cuando uno hace demasiado cálculo en política, es necesario, ¿no? No significa ser un suicida en política. Pero pongo ejemplos de personas con las que he conversado, Evo Morales, Rafael Correa, y siempre tienen un horizonte del sí se puede. De hecho, si ellos fueran del todo racional, Rafael Correa hubiera tirado la toalla ya. Claro, porque está perseguido judicialmente, su ex vicepresidente metido en la cárcel injustamente. Y a pesar de todo, cuando tú hablas con Rafael, él sigue remando con el sí se puede. Y ese sí se puede, pero de verdad, no en un eslogan de una campaña electoral. A mí me parece que, y además luego lo trabajo no solo ahí como grandes discursos, sino la cuenta de DNI es un sí se puede. Sí. Axel creo que ha logrado en una idea muy concreta y precisa ese sí se puede. Eso para mí es lo que deberíamos de estar todo el día haciendo en política. Claro, claro. Alfredo, me encanta verte feliz con un laburo. Lo recomiendo muchísimo. Yo lo voy a leer ya mismo, seguramente el fin de semana. El gol que faltaba, Alfredo Serrano Mansilla, un gran tipo. Todos los que estamos en esto y los que lo conocemos lo sabemos. Gracias por venir. Gracias, Roberto. Gracias. Dale, ahí venimos.